Proseguimos con el curso. Ya tengo el diseño hecho con modelado directo de nuestro silbato que va a emitir sonidos de aves. Aquí también ya tenemos uno ya cosido. Y bueno, una vez hecho el diseño, vamos a sacarle el molde para una mayor producción. Para eso vamos a usar la respectiva cama, dividiéndolo por la mitad, y eso lo hacemos con la arcilla. Ya hay que cuadrar la cama de arcilla con nuestra cuchilla. También esta parte hay que limpiarlo y igualarlo muy bien. El diseño con nuestra arcilla, diré con la cama de arcilla. Luego de eso ponemos las llaves. Con estas llaves van a hacer que encaje muy bien las dos partes del molde. Ya, y el diseño que vamos a hacer en arcilla tiene que estar ya en una dureza de cuero como esta de aquí. No es tan frágil, ya que si lo haríamos en un estado más frágil se combinaría con la otra arcilla. Si desean lo pueden poner aquí también, como también aquí, pero con esto sería suficiente para mí. Ya bueno, luego de esto vamos a encajarlo. Bueno, una vez ya hecho la cama, comenzamos a encajonarlo. Esta vez voy a hacerlo con unas laminitas de cartón. Y le ponemos a ambas partes también unos soportes que ejerzan presión, porque si nosotros no le vamos a poner estos de aquí, se nos va a ir al momento de echar el yeso para acá para allá con el peso. Una vez hecho eso, hay que fijarnos que no haya huequitos por los bordes, ya que se nos puede ir la mezcla también por ahí, y lo tapamos con un poco de arcilla. Luego de eso vamos a mezclar nuestro yeso en un pote pequeño. De esta cantidad está bien, y comenzamos a echar el yeso. Con eso sería suficiente. Vamos combinando, desapareciendo todos los grumos. Ya en este estado está bien, en este estado hay que echarlo. Bueno, lo vamos a echar. Hay que cerciorarnos que no haya escapes. Hay que echar de a poco, viendo que no haya escapes. Hay que combinarlo un poco también para desaparecer las burbujas de aire. Hay que batirlo, pero sin tocar el diseño. Ya miren, ya no hay burbujas de aire. Ya aquí pueden ver burbujitas de aire. Vamos moviéndolo hasta desaparecer. Ya con eso sería suficiente. Ya tenemos la primera cara. Esperamos unos 5 minutos y proseguimos con la otra parte. Bueno, han pasado 5 minutos, así que estos de aquí ya los podemos retirar. También los cartones. Vamos moviendo con cuidado. Ahí está. Ya. Vamos limpiando.
Desde aquí lo dejamos un ratito más. Han pasado 7 minutos. Limpiamos. Ya, y toda la arcilla que está aquí ya lo retiramos. Y esta arcilla también lo podemos reusar. Ahí está, ya está casi listo la primera parte. Solo que hay que raspar estos costaditos. Muy bien. Vamos limpiando. Como también este diseño hay que limpiarlo. Mira, aquí hay un poco de arcilla. Lo retiramos. Siempre con la ayuda del agua. Vamos a limpiarlas. Como también hay que limpiar, miren esta parte. Siempre se adhiere un poco de barro. Hay que quitarlo. Ya, luego de este proceso viene el aislante. Esta vez vamos a usarlo en gobe natural. En los anteriores vídeos he usado el jabón, el detergente, entre otros. Aquí está el engobe natural, que es una pintura natural de tierra de colores. Ahí vamos. Bañando la otra cara del molde. ¿Qué pasaría si nosotros no echamos un aislante? Las dos piezas se adhieren y no habría forma de despegarlo. Y en ese caso nuestro molde se arruinaría. Ya he terminado de encajarlo y recordarles que hay que sellar muy bien los bordes para que no se discurra el yeso. Bueno, a continuación nuevamente voy a hacer la mezcla. Siempre echamos de a poco para ver que no se discurra. Y ya, así terminamos nuestro molde. Ahora solo quedaría dejar que endurezca, sacar los cartones y también sacar el diseño. Bueno, esperemos. Bueno, ya secó lo suficiente como para separar. Han pasado 3 horas y ya podemos separar los moldes. Para eso hay que ejercer presión y comenzar a jalar con fuerza. Ahí vamos. Ahí está. Ya ahí está nuestro molde listo. Ahora hay que retirar este de aquí con cuidado y limpiar los bordes. Ya comenzamos a sacar con cuidado. Bueno, ya está listo el molde. Por lo general tiene que secar un día, pero esta vez voy a trabajar ahora mismo para mostrarle cómo se hace la producción con molde. Agarramos un poco de barro, hacemos un churro y vamos generando presión en el diseño. Siempre con un poquito de agua ponemos a los dedos y ahí vamos. Vamos generando presión para que se impregne la arcilla y pueda salir el diseño. También mencionarles que tiene que sobresalir un poco de barro en los bordes, aquí en esta parte, para que al juntar las dos piezas se unan. A este proceso le llamamos proceso de moldeado o prensado. Ahí vamos. Tiene que sobresalir solo una nadita, no mucho. Y en esta parte del bisel también muy importante.
Había varios comentarios si se hace otro molde adicional al bisel. No, aquí está el truco. Como hemos visto que en la parte del bisel está compacto, ya aquí lo hacemos lleno ya, compacto en esta parte del bisel, nomás aquí lo hacemos vacío y aquí vendría el bisel. Vamos alisando con la ayuda de una nadita de agua. Ya tenemos una parte prensada o moldeada. Seguimos con la otra parte. Ya lo unimos las dos partes. Y ejercemos presión para que se unan. Ahí está. Parece muy importante también las llaves para que encaje correctamente. Ya. Y esperamos unos 2 minutos a 3 para poderlo sacar. Bueno, ya pasaron 2 minutos y así que ya podemos sacar. Ahí está. Miren qué tan importante es generar presión para que no salgan estos detalles. Como les mencioné, tiene que secar un día el molde, pero para mostrarles estoy haciendo aquí. Pero para poderles mostrar, ya lo estoy trabajando con el molde. Raspamos esta parte y lo dejamos endurecer. Una vez que haya endurecido, ya podemos raspar. ¿Y en qué tiempo endurece, no? Y va a endurecer en unos 10 minutos, ya que es una pieza pequeña. Y luego eso lo raspamos y nos quedaría así. Ya voy a dejar que seque el molde, lo voy a poner al sol para que ya sea trabajable, ya que en este estado se nos puede arruinar algunos detalles. Con estos dos diseños es suficiente para darles el ejemplo. Una vez que haya endurecido por 10 minutos ya podemos rasparlo ya. Y vamos a raspar esta parte que salió del molde. Ahí vamos raspando. Ya luego eso lo alisamos. Vamos alisando ya todo. Y algunos detalles como este de aquí. Y ya le ponemos un poco de barro. Aquí. Un poquito de barro y lo igualamos. Luego de haber alisado ya podemos hacer el bisel. Ahí está un ejemplo del bisel. Y lo que vamos a hacer es hacer una abertura, una ventanita. Ya aquí está la parte compacta, llenecito de arcilla, y aquí está la parte vacía. Así que hacemos el bisel. Esta parte tiene que estar plana. Esta aquí tiene que terminar en punta y hacemos el conducto de aire y eso sería todo. Bueno, voy a avanzarlo porque grabando no lo puedo hacer ya que este bisel es muy pequeño.
Voy a darle una terminación en punta a esta de aquí y seguimos con el vídeo. Ya, ahí está. Y este de aquí tiene terminación en punta, tiene que ser un filo que corte el aire. Hacemos el conducto de aire con precisión. Aquí tiene que estar en la mitad para que pueda cortar el aire. Bueno, listo, ahora lo vamos a probar. Ahí está. Y solo faltaría el agujero que tiene aquí para que pueda salir el sonido de los pájaros cuando pongamos agua. Ya, ahora lo probamos. Y ahí está. Como ven, es muy fácil hacer silbatos que tengan sonidos de pájaros con moldes. Lo vamos a llevar a cocción y luego eso lo pintamos y ya podemos hacer la prueba. Pero va a sonar, aquí está. Tiene el mismo mecanismo. Le voy a poner un poco de agua y lo escuchamos. Probamos, tiene el mismo mecanismo. Está ya con su agüita. Y ahí está. Con el mismo mecanismo. Bueno, eso sería todo en este video. Nos vemos en el próximo video.